Casi todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de Mozart de la película Amadeus, ¿verdad? El genio incomprendido, ese rival que le envenena, la muerte en la más absoluta pobreza, una historia increíble, desde luego. Pero, en gran parte, es un mito. Hoy vamos a desmontar esa leyenda para descubrir la historia real de Mozart, que resulta ser una lección mucho más interesante sobre el talento y el dinero. Es que, a ver, tenemos dos versiones. Por un lado, está ese mito romántico, el del artista puro que es destruido por un mundo que no le comprende. Y por otro, la realidad histórica, que es bastante más dura, la de un genio musical que básicamente se arruinó a sí mismo. No le envenenó Salieri. Su caída tuvo mucho más que ver con sus propias decisiones. Y aquí está la clave de todo. La verdadera tragedia de Mozart no fue artística, para nada, fue financiera. Ganó una auténtica fortuna y, sin embargo, murió ahogado en deudas. Entender cómo se puede llegar a esa situación nos enseña una lección sorprendentemente moderna sobre cómo se relaciona el talento con el dinero. Vale, para encontrar el origen de este desastre tenemos que rebobinar hasta su infancia. Fue un niño prodigio, eso nadie lo duda, pero fue precisamente esa fama tan temprana la que plantó la semilla de su futura ruina. Es que los datos de su infancia son, de verdad, una locura. Componía con 5 años y con 6 ya estaba de gira por toda Europa, actuando para reyes y emperadores. El dinero, claro, empezó a entrar a raudales gracias a su talento. El problema es que ese dinero nunca, jamás, pasó por sus manos. Y aquí entra en juego una figura fundamental, su padre, Leopold. No era solo su padre, no, era su manager, y uno bastante implacable. Controlaba hasta el último florín que ganaba el pequeño Wolfgang. ¿El resultado? Mozart creció pensando que el dinero era algo que simplemente aparecía. Nunca aprendió a ganarlo, ni a gestionarlo, y lo más importante, nunca aprendió a valorar. Fijaos en esta frase, porque es que lo dice todo. Con solo 17 años y un salario que no estaba nada mal para la época, él ya se sentía infravalorado. Esta mezcla de arrogancia, de sentirse por encima del bien y del mal, y su total desconexión con la realidad del dinero, bueno, pues fue una constante en su vida que le costaría muy cara. Bueno, y de Salzburgo nos vamos a Viena. Aquí es donde Mozart toca el cielo, donde alcanza la cima del éxito. Se convierte literalmente en la mayor estrella musical de Europa. Pero esta jaula de oro, como veremos, también se convirtió en su trampa financiera. En su mejor momento en Viena, Mozart llegó a ganarnos 10.000 florines al año. Para que nos hagamos una idea, era una auténtica fortuna, una barbaridad. Con esos ingresos estaba sin duda en el 1% más rico de su tiempo. Vamos a ponerlo en perspectiva. Si comparamos su sueldo con el de un profesional muy respetado como un médico, que ganaba unos 1.500 florines, vemos que Mozart ganaba casi 7 veces más. O sea, no era pobre, ni mucho menos. Era espectacularmente rico. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón. Si ganaba tantísimo dinero, ¿cómo es posible que muriera endeudado? ¿Dónde se fue toda esa fortuna? La respuesta es tan simple como devastadora. Pues se lo gastó todo. Y más, un apartamento de lujo en el centro de Viena, ropa carísima, su propio carruaje con caballos, fiestas que duraban días y, sobre todo, una gran afición al juego. Sus gastos superaban los 12.000 florines al año. Las cuentas son fáciles, ¿no? Si ganas 10.000, pero gastas 12.000, las deudas no tardan en aparecer. Este estilo de vida era básicamente una bomba de relojería. En el momento en que sus ingresos empezaron a bajar un poco, el colapso fue rapidísimo y brutal. Y es justo en este periodo de decadencia donde nacen los grandes mitos que han llegado hasta nuestros días. Fue como una tormenta perfecta. Se juntaron 3 factores que le llevaron a la ruina. Primero, los gustos del público en Viena empezaron a cambiar. Segundo, estalló una guerra que hizo que los nobles, sus principales clientes, cortaran el grifo del dinero. Y tercero, y este es el más importante, Mozart se negó en rotundo a bajar su nivel de vida. Siguió gastando como si nada. Y esa desesperación se ve de forma muy cruda en sus cartas. Le escribía constantemente a amigos, como a su hermano masón Michael Puchberg, pidiéndole dinero. Le suplicaba, prometiéndole que se lo devolvería, promesas que casi nunca cumplía. Estaba totalmente atrapado en un pozo de deudas. A ver, hablemos del entierro. El mito de la fasa común de indigente es muy potente, pero es falso. Vamos a desmontarlo. Le enterraron en una tumba de tercera clase. Sí, pero es que ese era el procedimiento estándar en la Viena de la época. Había un decreto imperial por motivos sanitarios. No fue un entierro para pobres, fue un entierro normal y corriente en 1791. ¿Y qué pasa con Salieri, el gran villano de la película? Pues la realidad es que no tenía ningún motivo para envidiar a Mozart, y mucho menos para matarle. Salieri tenía el puesto de músico más importante de la corte, un salario fijo y una pensión garantizada. Murió rico y respetado. La rivalidad que tenían era profesional, como la que pueda haber hoy en cualquier trabajo, no era un asunto criminal.
Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? La vida real de Mozart, cuando le quitamos toda la purpurina del mito, nos deja unas cuantas lecciones muy valiosas sobre la relación que hay entre el genio, el orgullo y, cómo no, la gestión del dinero. Las lecciones que nos deja son, la verdad, bastante directas. La primera, ser un genio no te da un pase libre para ser un desastre con el dinero. La segunda, el orgullo de Mozart, su arrogancia, le hizo enemistarse con patrones y empleadores, y eso le salió carísimo. Y la tercera, el talento, por muy grande que sea, necesita disciplina y buena gestión para sobrevivir a largo plazo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué habría pasado si Mozart, en sus años de vacas gordas, hubiera tomado decisiones un poco diferentes? Imagina que hubiera ahorrado una parte de lo que ganaba, que hubiera cuidado un poco más sus contactos profesionales y que hubiera controlado sus gastos más extravagantes. Pues el resultado es simplemente asombroso. Para el año de su muerte podría haber tenido ahorrados unos 27.000 florines. Una auténtica fortuna que le habría dado seguridad, mucha menos ansiedad y, quién sabe, quizá una vida más larga para seguir componiendo. Y esta es la gran paradoja, la ironía final. El hombre que creó un valor casi incalculable para la humanidad murió con deudas por valor de 3.000 florines. Su música, hoy en día, genera miles de millones, pero él no supo gestionar la pequeña fortuna que generó en vida. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para pensar. ¿Qué vida es preferible? ¿La de Mozart, 35 años de genio caótico pero con una fama inmortal? ¿O la de Salieri, 75 años de éxito, estabilidad y riqueza, pero destinado a ser una nota a pie de página en la historia? La respuesta, seguramente, dice más sobre nosotros que sobre ellos.